Dios le bendiga. Quiero invitarle a abrir sus Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y quiero hablar en esta noche del amor de Dios. Cuánto Dios te ama y cuánto Dios me ama. Y la prueba de ese amor para con vos, para conmigo, para con la humanidad, es que Él entregó lo más preciado para Él, a su Hijo, para que vos y yo tengamos salvación, tengamos vida eterna y podamos realmente disfrutar de la paternidad de un Dios bueno y misericordioso que no se ha olvidado de ti, que te está buscando, que está buscando tu corazón, que está buscando que te vuelvas a Él, que está buscando que te rindas a su voluntad porque Él quiere darte una vida diferente. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere bendecirte, pero es necesario que te acerques a Él. Dice la Biblia, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y en este pasaje que vamos a leer podemos ver cómo Dios entregó a su Hijo amado, santo, puro, sin mancha. Lo entregó para que vos y yo tengamos salvación y que a través de la fe seamos justificados delante de Él y limpiados de todos nuestros pecados y nuestras transgresiones. Por eso quiero que me acompañes a San Juan capítulo 3 versículo 16. Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de su unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo. El amor de Dios es incomparable, es incomprensible. Es un obstinado amor que Él tiene por toda su creación. Él está buscando que nos volvamos a Él. Porque muchas veces nos preguntamos por qué pasan las cosas que están pasando. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantas cosas que azotan la vida del hombre, de la mujer y de tantas personas que hoy están sufriendo? Y no es el deseo de Dios de que el hombre viva de esa manera, sino que Dios nos llama la atención enviando a su Hijo para que a través de la fe en Jesucristo nosotros tengamos una vida diferente, en comunión con Dios, en relación con Dios, experimentando el amor de Dios, que es transformador y que a la vez ese amor que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu es el amor que podemos dar a otros. No podemos dar lo que no tenemos, pero la Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios por Jesús, el amor de Dios es derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y de esa manera nuestro corazón es regenerado, renovado y empezamos a tener el corazón de Dios y el sentir de Dios. El amor de Dios es un amor que no hace distinción de personas. Él ama a todos por igual. Él es un Dios que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quiere decir que el deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que nos volvamos a Él, pero con todo nuestro corazón. Porque ese amor es el que nos va a alegrar la vida. Es el que nos va a dar una vida diferente en la tierra, pero una eternidad gozándonos y regocijándonos en la presencia de Dios. El día que partamos de esta tierra, nuestro espíritu va a la presencia de Dios y vamos a disfrutar de su compañía. ¿Cómo puede Dios amar a un mundo que le rechaza? Cuando vemos las Escrituras, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que en Él cree
tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Quiere decir que Dios quiere que cada uno de nosotros, que somos criaturas, nos convertamos en hijos de Dios, recibiendo a su Hijo amado, que vino a la tierra para traer salvación y para traer vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. El único que murió y resucitó para darnos salvación fue Jesucristo. El único que venció la muerte, el único que despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, venciéndolos en la cruz del Calvario. Porque en esa cruz del Calvario Él trajo la redención sobre la humanidad, pero también trajo la vida donde había muerte. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando no conocemos a Dios, dice que estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando recibimos al Hijo, tenemos vida y vida en abundancia. Por eso Él es el único que nos lleva a Dios. Cuando nosotros podemos ver y estudiar la historia de muchos líderes religiosos, podemos ver que en la tumba de muchos de ellos, podemos nombrar algunos, ¿no?, de ellos: Buda, Confucio, Mahoma y tantos otros líderes. Cuando uno va a la tumba, ve cenizas o ve huesos. Pero si vamos a la tumba de Jesús, la vamos a encontrar vacía, porque Él murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre para interceder por vos y por mí. Por eso es tiempo de que te vuelvas a Dios. Por eso es tiempo que recibas la gracia, la misericordia y el amor de Dios, que viene a través del Espíritu Santo, que es el que va a cambiar tu realidad, te va a ayudar a agradar a Dios y te va a ayudar en todas tus debilidades y en mis debilidades. Por eso no rechacemos a Jesús. Jesús no es una religión. La vida cristiana no es una religión, es una relación con nuestro Padre a través de Jesucristo. Y esa relación nos cambia la vida, le da un sabor diferente a nuestras vidas, porque empezamos a tener la presencia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir en esa vida abundante que Él nos promete en su palabra. No busquemos entre los muertos al que está vivo. Las mujeres buscaban el cuerpo de Jesús y los ángeles le dijeron: no busquen entre los muertos al que está vivo. Quizás estás buscando a Dios, lo estás buscando en una religión, en otra religión, siguiendo un hombre, siguiendo a ciertos líderes que quizás ya no están en esta tierra. Pero yo te animo que te acerques a Jesús. Él está vivo. No los puedes ver, pero el día que lo recibas, lo vas a sentir. Vas a sentir su amor. Vas a sentir su paz. Vas a sentir que tu vida es valiosa porque eres una criatura creado por Dios, creado a imagen de Dios, y Dios te está buscando y Dios te está llamando, y este es el tiempo que te vuelvas a Él o que te reconcilies con Él si de alguna manera te alejaste de sus brazos o de su amor. Tenemos que entender que el único que pagó el precio fue Jesucristo. El único que murió por la humanidad fue Jesucristo. Y si nosotros entendemos cómo estamos o cómo estábamos en nuestra vieja vida, tenemos que comprender que estábamos lejos de Dios. Alguien tenía que ser el cordero que tenía que morir por el pecado de la humanidad. Jesucristo fue como cordero. Yo quiero invitarte que me acompañes a Romanos capítulo 5, versículo 19. Si tienes ahí tu Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos van a dar luz a esto que hizo el Hijo de Dios Jesucristo. Si tienes por ahí Romanos 5, 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
decir que por la obediencia, la desobediencia de Adán, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos separados de Dios por el pecado, y el pecado reinó en la humanidad. Pero a través de Cristo nos reconciliamos con Dios, volvemos a tener comunión con Dios, pero a la vez somos justificados por el sacrificio de Jesús. Por uno entra el pecado, por uno quedamos ahí destituidos, y por otro entramos a la gracia de Dios, entramos a la misericordia de Dios, entramos al perdón de Dios a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Fíjese lo que dice Romanos 5:12. Ahí hay otro versículo muy interesante. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que frente a Dios estábamos camino al infierno, despojados de la presencia de Dios, pero Dios nos está llamando para que nos reconciliemos con Él, para que entremos en la comunión con Él, para que entremos en vida nueva y para que entremos en la eternidad el día que partamos de esta tierra. No rechaces el amor de Dios. Dios te ama, no importa lo que hayas hecho. Siempre que hay arrepentimiento, hay restauración, hay perdón, hay nueva vida. No despojes tu vida, porque Dios te ama y te va a seguir persiguiendo, te va a seguir buscando hasta que te rindas y lo conozcas, que Él no es religión, que Él no es un mito, que Él es real. Y cuando lo busques, lo vas a encontrar si lo haces de todo corazón. Pero podemos entender que la Biblia enseña cómo era nuestro estado lejos de Dios, o quizás cómo es tu estado hoy. Pero Dios te está llamando, Dios te está llamando en este tiempo. Dice la Biblia en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién cargó el pecado de la humanidad? Lo cargó sobre Jesús. Sobre Jesús cargó el pecado, para que nosotros, al creer en Él, seamos libres de la condenación eterna y pasemos a la vida eterna con Jesucristo de Nazaret. Fíjese lo que dice el versículo 7: angustiado él, afligido, está hablando de Jesús, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo es que Él se entregó, Jesucristo a sí mismo se entregó para que nosotros tengamos vida eterna, para que nadie se pierda. Dios no quiere que te pierdas vos, que me pierda yo, que se pierda la gente, sino que podamos recibir el regalo de la vida eterna, podamos volvernos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. El Señor no envió a Jesús para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Por eso no hay otro mediador, es solo Jesús, el único que venció la muerte, el único que resucitó, y el único que te puede dar no solo una vida diferente en la tierra, sino una eternidad en la presencia de Dios. No rechaces el regalo, recibilo, aceptalo, búscalo, y vas a experimentar una vida diferente. Y vas a encontrar el porqué de tantas cosas y entender un montón de cosas cuando te acerques a Dios, porque Él va a iluminar tu entendimiento y te va a dar a conocer su voluntad, su amor y su misericordia. Jesús no es una religión, como les decía, es una relación. Si estás lejos de Dios, acércate. Si te apartaste de Él, acércate, volvete a Él, porque Él no quiere que vivas como estás viviendo. Él quiere darte un bienestar, como un padre a un hijo, quiere darte un bienestar. Esta es la decisión, que tenés que reconciliarte con Dios. Quizás le conocías de oída, conocías la historia, conocías las escrituras, pero nunca tuviste una relación profunda con Él. Pero este es el tiempo que lo conozcas y que lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy es el día
que Dios quiere perdonarte. Hoy es el día que Dios quiere levantarte. Hoy es el día que Dios te está hablando para que te vuelvas a Él. Y tu vida va a ser transformada. No rechaces a Jesús. No lo rechaces. Déjalo entrar a tu corazón. Déjalo entrar a tu casa. Y van a cambiar cosas tremendas en tu hogar, en tu matrimonio, con tu relación con tus hijos, la relación con los demás. Cambios. Él produce cambios porque Él es el único que puede entendernos, comprendernos, transformarnos, cambiarnos y revolucionar el corazón. Terminando, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escapemos de la ira de Dios. Acerquémonos a Jesús. Recibamos al Hijo de Dios. Y va a haber cántico en tu corazón. Y cada día será un día hermoso para vivir. Porque ya no estarás más solo ni estarás más sola, sino que Jesús será tu papá, tu amigo, tu guiador, tu ayudador y tu consolador. Que Dios te bendiga, no desperdicies esta oportunidad, porque Dios te ama.